Muy bien, pues ya somos casi la mitad. Vamos viendo a ver si ahorita se conectan más. ¿Alguna duda que tengan? Que quieran preguntarme sobre su tarea, sobre las calificaciones, no sé, alguna duda. Mientras se siguen conectando sus compañeros. ¿Todo bien? Sí, maestra. Muy bien. Ok. Entonces, comenzamos. Es el tema 7. ¿Tuvieron algún problema al investigarlo? ¿Algo que no hayan encontrado o que hayan tenido problemas para investigar sobre su tema 7, la lección? Isabel, ¿tuviste algún problema o todo bien? No, maestra, todo bien. Igual ya base a lo que estaba investigando, casi no me daba información. Pero ya empecé a indagar entre las páginas y pues iba entendiendo de lo que se trataba, ¿no? Ok, muy bien. Nada más que Sí, yo comúnmente se lo entrego ya ve que ya un poco tardecito los días viernes, como trabajo toda la semana, pues sí se me hace algo difícil, pero conforme llego a veces a la casa, pues empiezo a indagar y todo, y pues ya empiezo a sacar la mayor información para empezar a entender el tema y de lo que trata y de a lo que basa. Muy bien. ¿A mí me escuchan bien? Yo como que también las escucho como con eco. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo sí la escucho Sí, bien. maestra, se escucha lejos, pero sí se le entiende. ¿Te alcanza? Sí, es que a ti, Isabel, te oigo como con eco, no te alcanzo a escuchar bien, pero a Josué sí lo escuché bien. Entonces va a ser por el micrófono. Muy bien. Y es que como es la primera vez que doy aquí, por eso quiero ver si me escuchan bien. Muy bien. Ok, entonces comenzamos. Les voy a compartir. Perdón. Voy a compartir pantalla. Ya comenzamos. No se ve, ¿verdad? No, maestra. No, maestra. A ver, de nuevo. Vamos a tener un poquito de calma, porque a lo mejor sí se está yendo un poquito el internet. Ahora sí, ¿ya lo ven? Sí, maestra, ya se Ya. ve. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el tema 7, que es la lección. ¿Alguien me puede decir qué investigaron sobre la lección? Yo, Sí, dime. que una lección es como una instrucción de conocimientos, que pueden ser teóricos o prácticos, pues hacia otras personas, pues alumnos, me decías discípulos. O sea, es como, pues, transmitir el conocimiento, pues, a otras personas. Exactamente. Josué, ¿tú qué tienes? ¿Qué investigaste? Sí, exactamente eso, que es la educación y la didáctica tradicional y se utilizan métodos didácticos y analíticos que están sintetizados e inducidos para la deducción y el uso del alumnado en general. Esto como un método de enseñanza y ayudándoles en su pensar propio. Muy bien, exactamente. Nos dice que es el acto por el cual una persona le enseña a otra algo, ya sea contenido educativo o de cualquier índole. La meta es de que alguien aprenda.
Esa es la definición de elección, como ya lo estuvieron mencionando nuestros compañeros. Es algo que se tiene que enseñar de una persona a otra, ¿sí? De lo que sea. Esa es la elección. Nos dice también que es aquello que el docente indica al alumno como instrucciones, de conocimientos teóricos o prácticos que hace hacia sus alumnos el maestro. Como también lo mencionamos ya. Dentro de la educación, dice que la lección se debe de contar con partes importantes como la introducción, el contenido y los ejercicios prácticos en sí. También nos dicen que hay tipos de lecciones. ¿Alguien investigó alguna otra de las que no tengo yo aquí antes de mencionarlas? Sandra, ¿tienes los tipos de lecciones o alguien que haya investigado los tipos de lecciones? Josué, ¿investigaste algo? Los tipos de lecciones. Ay, déjenme buscarle. Déjenme lo busco. Es que lo anoté. Yo hago mis anotaciones, pero no lo tengo. Y según yo sí. Bueno, ahorita vemos. Yo tengo tres, que es la lección inaugural, que viene de una conferencia, es el inicio de algún curso que tiene algún catedrático en una universidad o en una escuela. Esa viene siendo la lección inaugural. La magistral es la que se lleva en unas personas X de unas jornadas de seminarios que hablen sobre algún tema, ¿sí? Esa viene siendo la magistral. Y la de amonestación, que es cuando es alguna acción, alguna conducta mal, que es la que se da la lección de amonestación. Que es, por ejemplo, te portaste mal, tu lección es esta. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Las diferencias que hay de tipos de lecciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que haya investigado un poquito más de los tipos? Que nos pueda aportar. Ana, Ay, veo. maestra, ya las quitó, yo le andaba copiando porque no, eso no lo tengo. Ok. Ok. Muy bien, Ana, no te preocupes. Tú, Abimelech, ¿tienes algo que hayas investigado sobre esto de la lección? No investigué los tipos de lecciones, más bien fue en general. No te escuché. No investigué los tipos de lecciones, más bien fue en general. Pero ¿tienes la misma información? ¿No tienes algo más para ya cerrar lo que viene siendo este subtema? Ah, ok, no. Bueno, sí, en cuestión de la lección, investigué que parte de la escuela tradicional, y de hecho de los autores que nos pidió investigar, son como los iniciadores de la nueva escuela. Entonces, a partir de ahí se van a sustentar la lección como una metodología de enseñanza para pues, la escuela tradicional, sobre todo porque, como uno de mis compañeros lo dijo, la lección es una instrucción. Entonces, a partir de ahí se va a buscar que el alumno adquiera un conocimiento, adquiera una habilidad, pero pues obviamente también la lección va a ser como esa forma de, no encuentro la palabra bien, para decirlo como, no como una enseñanza como lo conocemos ahora, sino aprendes porque se te dijo esto, o por ejemplo a veces utilizamos en los dichos populares, no, aprendió una lección en la vida, es decir, que aprendió de algo. Entonces a eso también se refería mucho este tema sobre la lección. Por ejemplo, cuando instruían a un alumno, inclusive uno de los autores hablaba sobre que la instrucción va a ser un arte. ¿Pero por qué? Porque va a ser toda una forma metodológica para poder realizarlo. No solamente dar una instrucción como nosotros lo conocemos o lo concebimos, sino con toda su pues, metodología práctica para desarrollar en el niño la capacidad
Inclusive me llama la atención algo, uno de los textos que leí, que comúnmente decimos que nosotros formamos para la vida, la educación forma para la vida, pero decían no, la escuela no forma para la vida, la escuela forma al alumno para que él pueda enfrentarse a la vida. Entonces era como un concepto diferente, porque justamente se manejaba ese tema, el de la lección. Son lecciones para que después te puedas enfrentar, pero no específicamente de esa forma. Así es, muy bien. Sí, pues ya la escuela, como dices, ya es como para apoyar, porque la primera escuela en la vida pues es nuestra casa. Pero muchos papás no lo entienden así. Ellos quieren que todo lo haga la escuela y pues no, es solamente como un apoyo. Muy bien, gracias, Abby. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista o algo que investigó? ¿O ya pasamos? ¿Ya quedó bien entendido? ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿Alguna duda más que tengan sobre la lección? Ya se dijo todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Seguimos? No, ninguna. Sí, dime. No, ninguna, maestra. Ok. Seguimos compartiendo pantalla. Entonces, lo que seguimos es el concepto de tradicional y moderno. El aprendizaje tradicional es aquel que se caracteriza por una exposición continua por parte del instructor en esta metodología. La actividad del estudiante se limita a tomar apuntes o a hacer preguntas ocasionales y no solicitadas por el instructor en la escuela tradicional. En la escuela tradicional es totalmente expositivo y mecánico, sin cambios en las clases, mientras que en la escuela nueva se pretende ir un poco más allá, educando a la sociedad, incorporándola a temas transversales para educar al alumno en todos los ámbitos en los que se enfrentará, cuando sea necesario. Ok, ¿qué más tienen sobre lo que viene siendo escuela? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas, Abby? Sí, ¿verdad? Ah, ok. ¿Qué tienes tú sobre la escuela tradicional? Sí, bueno, es un concepto que va a venir cambiando inclusive en la escuela tradicional, era enseñanza como tal, y en la escuela moderna pues es aprendizaje, inclusive los conceptos cambian por la forma de concebir que la educación pues es un arte, la educación no es solamente una mera instrucción. Entonces es importante, por ejemplo, como en la escuela tradicional justamente era muy conocido el modelo del maestro, en el cual el maestro tenía toda pues esa capacidad, o se decía que el maestro tenía toda la información que podía darle al alumno, y el alumno solamente era un mero receptor de información, inclusive hasta para preguntar, como, perdón, usted lo mencionó, viene toda esta revolución educacional en el cual pues ahora la escuela moderna junto con otros autores, junto con otros pedagogos, historiadores, filósofos, que han ido modificando cómo concebimos la escuela, ¿sí? Cómo concebimos inclusive el rol del maestro, porque ahora el rol del maestro ya no es el que está enfrente. Inclusive en la escuela tradicional todavía habían escuelas donde el piso no era igual el del maestro que el del alumno, porque era un poquito más alto y tenía su mesita en la parte de arriba. Entonces era como diferenciar el nivel que tenían cada uno de ellos. Ahora en la escuela moderna, pues, o en la época moderna, pues el maestro solamente es un guía que va a prever que el alumno pueda ir descubriendo pues toda esta parte educativa pueda ir construyendo, como ya algunos de los autores que hemos analizado, que el alumno construya su aprendizaje y que no solamente en la escuela o dentro del aula va a aprender, sino que también el aprendizaje se sitúa en otros ambientes, llámese familiares, llámese de recreación, llámese de juego,
¿sí? Culturales. Entonces, pues es todo avanzar, este cambio inclusive de concebir la educación en la vida del alumno. Muy bien, muchísimas gracias. Hilda, ¿tú qué tienes sobre la escuela tradicional? Sí, maestra, yo de la escuela tradicional pues tengo exactamente eso, que pues era un modelo educativo que refería nada más a la formación de la enseñanza, donde nada más pues exactamente el profesor era como el cimiento y que a él correspondía pues organizar los conocimientos o elaborar pues lo que se tenía que aprender, ¿no? Y pues su teoría era esa, nada más en la práctica, y donde el alumno nada más tenía pues que repetir la lección o solo memorizarla. Y como pues educación moderna, pues en esta se enfocaba exactamente fomentar el pensamiento lógico de los alumnos, así como la creatividad y la comunicación verbal, la comprensión, todos estos factores pues que influían para el avance y el progreso del niño pues en la sociedad. Y también donde los alumnos pues adquieren sus conocimientos más relevantes, y pues a esto se dirige su propio aprendizaje, donde ellos en la escuela, ahorita en la actualidad en la escuela moderna, pues los alumnos son más participativos y son más autónomos y libres, pues de aprender, creando y pues tomando una iniciativa. Eso es lo que yo investigué pues sobre la escuela moderna, y pues muy diferente a la tradicional, ¿no? En donde, como lo mencionan, pues nada más el maestro era portador de un conocimiento, y en donde el alumno solo tenía que pues acatar lo que se decía. Así es. Ahorita pues hay más formas de aprender que antes. Antes era, el maestro decía era azul, aunque fuera verde, y pues el niño decía pues es azul, porque así le iba. Porque antes hasta eran golpes, les pegaban con reglas y no hacían bien la letra. Si un niño era zurdo, era lo peor que podía existir. Entonces les amarraban su mano para que aprendieran a su mano derecha, porque no. Bueno, hasta ahorita hay para un niño que no es diestro, sí les cuesta trabajo porque las tijeras, el cuaderno, las mismas bancas están hechos para diestros. Entonces, sí todavía ahorita les cuesta trabajo, pero antes era mucho peor, pobrecitos. Así les iba. Entonces, sí ha cambiado muchísimo lo que es la escuela. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más que tengan sobre la escuela de antes? La tradicional. Seguimos. Ay, perdón. Ok. Entonces, el modelo pedagógico tradicional, su meta es la formación del carácter y buscar el desarrollo de las cualidades innatas del individuo a través de una disciplina. Su método de enseñanza es transmisionista a partir de la imitación del buen ejemplo, ejercicio y repetición. El modelo de transmisión o perceptiva tradicional concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor o como el artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central al aprendizaje del alumno. El estudiante es visto como una página, lo que ya mencionamos, ¿sí? No lo están viendo como una persona, sino algo más. Ahora sí, comenzamos con lo que es la escuela moderna. Aquí se trata de un ideario racionalista, igualitario, laica, considerada por su fundador como natural. El proyecto, que comenzó con 30 alumnos, tenía para 1906 más de 30 escuelas relacionadas con el movimiento. Era laica, mezclada con sus alumnos de niños y niñas que gozaban de una libertad insólita para la época y defendían una educación científica y humanista que potenciaban el pensamiento libre y crítico. Aquí ya empezaron a separar, eso es lo que no habíamos mencionado. Antes en las escuelas eran o para niños o para niñas, no las tenían juntos. Para una niña no tenía el mismo aprendizaje que un niño,
porque antes en las escuelas tradicionales, para una mujer era coser, o sea, ser una mujer, ¿sí? No tenía la oportunidad para tener otro aprendizaje más. A un hombre sí, un hombre tenía un poquito más de campo para estudiar que una mujer. Ya con la escuela moderna ya se hizo laica, o sea, ya fue para niños y niñas, ya los empezaron a juntar en un solo grupo, ya empezó la mujer a tener un poquito más de libertad que el hombre. ¿Alguien más que me pueda explicar de esto que hayan investigado? Yo, maestra. A ver, Olga, dime. Pues la escuela moderna pues ya es como ya todo lo contrario a la otra, ¿no? Aquí pues ya se busca, en vez de que tenga un aprendizaje por repetición y memorístico, pues que él construya su conocimiento, ¿no? Que exploren más, que sean más participativos, ahora que lo descubran, ¿no? Por ellos mismos. Como dice, pues ya es un pensamiento más libre y crítico, no que nada más me voy a aprenderlo como tal cual lo dijo el maestro y ya, ¿no? O sea, no ya que él lo descubra por sí mismo. Sí, los tenían como más asustados. Ahorita ya son los niños, yo a mi ver, más libres que nada, porque ahora sí, ellos dicen lo que tienen que hacer. Hay veces que no tienen la razón, pero ellos mismos dicen, los que ya somos mamás, es que la maestra lo dijo. Sí, pero yo también soy maestra porque me ha tocado. No, pero mi maestra me dijo que no, y de ahí yo no puedo. O sea, aunque esté mal, a lo mejor lo escuchó mal de la maestra, o él se imagina que está bien y dice que su maestra se lo dijo, no lo puedes cambiar de opinión. Yo tuve que ir con la maestra para que le explicara y viera que yo también tenía la razón, porque sí me tocó, porque uno como maestro y como mamá no funcionamos, la verdad, porque somos más mamás para ellos que para maestros. Yo, aunque soy maestra de educación especial y yo doy terapias, yo con mis hijos no puedo. Yo tengo que buscar una persona para que los ayude, porque no funciona. Uno como mamá tiene que buscar ayuda. Y así pasa con los niños de hoy. Hoy hay tanta libertad, tanta pues, información por en internet, que a veces los saturan. Ese es mi punto de vista. A veces sí hay demasiada información, como que a veces necesitamos bajarnos un poquito a lo tradicional para ciertos tipos de niños, porque sí se llegan a bloquear de tanta información. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran agregar sobre la escuela nueva? Hilda, ¿algo que quieras agregar? Josué. Sí, maestra, pues nada más que dentro de esto está el que contribuye a la formación de ciudadanos libres, al que sean responsables de su propia información, al que tengan la capacidad de defender sus derechos y también al que tengan una participación más activa en la sociedad, en la vida social y en la vida económica. Esto hablando de México, pues en su vida económica y política como mexicanos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiera agregar algo sobre este tema? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Ok, seguimos. Ok, sí es aquí. Entonces, como nos dice en la escuela, es para contribuir, formar ciudadanos libres, como ya lo dijimos, participativos, responsables, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política, ¿verdad? Como ya lo mencionamos. Entonces, la escuela moderna es conservadora en doble sentido, asegura el orden social existente capitalista por el sentimiento político
grupo, pero garantiza al mismo tiempo la conservación del individuo, que sea insertado en el sistema social y progresará gradualmente atravesando los distintos estadios de su formación, como ya lo mencionamos. Ok, ahora comenzamos el otro tema, el subtema, que viene siendo la lección según Harvard y sus discípulos. Harvard es un pedagogo que propuso construir una ciencia en la educación. Desconoció la existencia de ideas innatas, ya que ellas para él son solo experiencias anteriores que no han llegado a ser conscientes. Recibió una gran influencia de Rousseau y Pestazzoni. Privilegió el aprendizaje empírico, subordinando la pedagogía a la filosofía práctica y consideró a la educación como el medio de desarrollar la capacidad moral para llegar a formar personas virtuosas. Perdón, está. Se mueve. Perdón. Ahí, ahora sí. Perdón, chicos. Privilegió el aprendizaje empírico, considerando Harvard propone el concepto del interés. El niño no viene con conocimientos al que la educación le ayuda a descubrir. El conocimiento se produce por el trabajo, por la producción del niño. Este es el trabajo de la instrucción por el producir interés. O sea, que él dice que no viene con el conocimiento, sino que hay que ayudarlo a que por medio del trabajo, por medio de los aprendizajes, ayude que este niño haga en su aprendizaje un interés. Eso es lo que decía Harvard. ¿Alguien más tiene que nos apoye en lo que investigó sobre este pedagogo? Abimelech, algo que hayas investigado tú. Sí, maestra. Bueno, con él me llamó mucho la atención su forma o la pedagogía que utiliza, porque Herbert y sus discípulos, o bueno, así es como estaba el título, va a desarrollar una pedagogía un poco desde la vida moral, ¿sí? Un poco moralista. Inclusive puede decirse que es parte de la instrucción, pero con Herbert va a basarse, sí, la educación en la instrucción, pero también en la parte de gobernabilidad de la persona y la disciplina. Inclusive él va a decir que este modelo pedagógico va a consistir mucho en lo que es la moralidad, y que pues obviamente esto va a ir de la mano con lo que nosotros conocemos la ética, los valores. Y esto es parte fundamental, inclusive que ahorita lo estamos viendo en el desarrollo de los modelos educativos, como esta parte de los valores éticos pues no pierden sentido, siempre están presentes ahí. Utiliza esta pedagogía pues con la finalidad de buscar que el alumno adquiera una voluntad propia, que no haga las cosas porque el maestro le dice o porque alguien le está dictando, ¿sabe? O nosotros comúnmente buscamos que se modifiquen las conductas porque el maestro lo dice, es que te portaste mal y debes de hacer esto. No, sino que debe ser acorde a la voluntad del alumno, debe ser acorde a su propia libertad, porque él habla en el texto que leí, habla mucho de la libertad humana, los límites que alcanza la libertad humana, dónde está posicionada la libertad humana, la perfección, la benevolencia, el derecho y la equidad. Ahora, también esto, ¿por qué? Porque él va a decir que la naturaleza humana es educable, ¿sí? Nosotros lo vimos con algún otro autor cuando se veía la forma, creo que es en el modelo también tradicional, que es el de, ay, se me fue el nombre del autor,
el condicionamiento, el condicionamiento clásico donde pues es a base de que hago esto para que tú reacciones, pero aquí no va a ser la manera de cómo reacciona el alumno, sino cómo él va a utilizar su propia libertad para ejercer pues esta perfección desde la vida moral, desde la vida ética, y que justamente va a decir que el maestro, sobre todo, el maestro necesita tener un carisma, necesita tener personalidad para que el alumno pueda generar este aprendizaje en los alumnos. Si el maestro no tiene carisma, como muchos lo hemos visto que después de tantos años de ejercicio de la profesión, el maestro pues adquiere, de inicios pues es muy entregado a su profesión, pero ya cuando los años pasan, pues como que hasta el maestro está aburrido. Entonces, cuando ya no tiene carisma, cuando el maestro ya no manifiesta esta personalidad que debe de transmitir el alumno, pues aquí se corta el aprendizaje, porque el maestro va a seguir siendo figura en la escuela para el alumno. Ahora, el alumno decía Herbert que debe de aprender pues valores, y estos valores son pues la enseñanza íntima con lo que él va a concebir en el aspecto de la conciencia. Este modelo pues que él trata de redescubrir en la nueva escuela, pues es dirigir con autoridad, es asegurar el orden, es exhortar al ejercicio de la libertad, pero sin violar los límites, porque a veces hay maestros que violan los límites de la libertad de sus alumnos. Y también hablaba sobre cómo el docente, pues va a ser una actividad por momentos, ¿no? Un primer momento va a ser el gobierno hacia sus alumnos desde la parte de la libertad. Un segundo momento va a ser el de la instrucción, cómo la instrucción va a ser parte, pero no desde coaccionar la conciencia. Y por último, la disciplina. Pero la disciplina se debe de convertir pues en una virtud para los alumnos. Muy bien, muchísimas gracias, muy bien explicado. ¿Alguien más? Irving, Hilda, que quieran aportar de lo que investigaron. Sí, maestra, pues igual lo que decía él es que Hilda, pues para él Hilda, perdón, se nos va a acabar el tiempo. ¿Regresamos contigo? ¿Nos volvemos a conectar? sí, maestra, está bien. Ahorita nos regresamos contigo. Gracias.